Voy a invitar a Geraldine McAteer ahora a compartir con nosotros sus experiencias. Geraldine es concejal del partido Sinn Féin para Balmoral, que queda en el Consejo Municipal de Belfast. Fue nombrada como concejala en noviembre de 2014 y además de su papel político, Geraldine también es directora ejecutiva del West Belfast Partnership, que estoy seguro que le va a explicar un poco más qué es esto. Es una activista comunitaria y ha contribuido a iniciativas de reconstrucción post-conflicto, incluyendo la Fuerza de Tareas sobre Trabajo del Oeste de Belfast. Es una empresa de microcrédito establecido con el enviado especial del presidente Clinton. Geraldine se graduó en Ciencias Económicas y Sociales de Trinity College, Dublin. Geraldine, over to you. Thanks. Thank you very much, Colin. Can I first of all say Primero good morning que todo, quiero decir to buenos everyone. días a todos y todas. Es maravilloso estar aquí en su hermoso país. Es mi primera vez aquí, como dijo Mónica. Y ha sido formidable llegar justo a Colombia el día en que un segundo acuerdo se había logrado, así que nos honra enormemente. Esperamos poder compartir con ustedes nuestras experiencias y darles algo en términos de apoyo y poder lograr derechos iguales para las mujeres. Quiero darles las gracias a la Oficina del Alto Comisionado de Colin por toda su ayuda y también el gobierno irlandés por invitarnos y David Costello para invitarnos. Hoy voy a hablar como mujer, como una activista comunitaria que ha sido una activista política y es consejera municipal en Belfast. Quiero compartir algunas de las lecciones que yo aprendí durante el largo conflicto y durante el proceso de paz, y también quiero compartir la aspiración continua que tengo para el futuro, porque creo como decía David antes, la paz no es una fecha en el calendario, no es un evento, es un proceso continuo. Simplemente uno no obtiene los derechos de las mujeres y el proceso de paz sin actualizarlo continuamente, sin trabajar continuamente y, para utilizar una frase que se digo, divulgar la expansión democrática. Entonces, como Mónica, voy a hablarle un poco de mi experiencia en mi comunidad, mi historia personal, y lo voy a entrelazar con el proceso de paz. Algunas lecciones que pueda compartir con ustedes. Bueno, algunas de las lecciones claves, para no repetir lo que dijo Mónica, pero tiene que, bueno, es vital cuando uno construye un acuerdo de paz y un proceso de paz, es clave que la base debe ser la igualdad, un marco de igualdad debe existir, igualdad para mujeres y también derechos económicos y sociales. Y ese debe ser un objetivo. También tiene que tener los derechos humanos en la base. Debe ser un proceso incluyente. Debe haber participación de las comunidades, de las mujeres, de la academia, de las víctimas, de los actores, de los que han sido afectados por el conflicto y los que pueden llevar a resultados que dan una sociedad más pacífica. El empoderamiento también es clave durante el proceso de paz. Es crítico y clave estar involucrando en el empoderamiento de las comunidades locales para que las personas que han sufrido por el conflicto puedan ponerse al centro de la reconstrucción y de las reparaciones del postconflicto. La legislación también es importante. Lo que también es importante es que debe hacer una diferencia a nivel de
de las organizaciones de base, para los ciudadanos, para las mujeres y para las comunidades. Voy a hablar también de la ayuda que recibimos de otras mujeres internacionales y qué implicó esto. Cómo recibimos confianza, cómo recibimos capacitación, cómo creamos redes con el apoyo internacional y cómo nos gusta compartir lo que recibimos y darlos a otras comunidades que lo necesitan. Entonces voy a hablar de la comunidad de la que yo provengo, que es Belfast Occidental, una comunidad muy en el centro del conflicto en Irlanda del Norte, casi el epicentro junto con otras ciudades como Darien. No voy a hablar, no voy a dar una lección de historia, hablo de mi perspectiva, hay otros delegados que darán su perspectiva, pero Belfast Occidental es un área católica, nacionalista, como otros barrios. Después de la división en 1921, sufrimos mucho por la discriminación y el desempleo, acceso a vivienda, gerrymandering y otros, junto con otros movimientos de derechos civiles surgieron en los años 60. Mónica estuvo involucrada, yo tuve hermanos involucrados en el movimiento de derechos humanos, hasta que llegó un momento que a través de marchas y protestas pacíficas y civiles, llegó un momento en que nada se lograba de manera pacífica y los movimientos de derechos civiles eran atacados y aplastados, y eso llevó al conflicto. Y esa es una simplificación enorme, obviamente, del conflicto, pero básicamente quiero decir que en el barrio de donde yo vengo, en 1969, cuando empezaron los problemas, tuvimos personas de las áreas católicas y hubo la mayor migración después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron a nuestro barrio a llegar a buscar casa y tuvimos un tema enorme, no solamente en términos del inicio del conflicto, pero luego en 1971 las cosas se complicaron y de ahí en adelante ya nació el conflicto. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y Belfast Occidental, bueno, tuvimos revueltas como el IRA llegó, hubo un conflicto con el ejército británico enorme. En nuestro barrio era totalmente polarizado, cerrado, y durante los años Belfast Occidental se convirtió en una comunidad en sí misma, con su propia administración civil, etcétera, y se llamó una comunidad terrorista, y entonces básicamente había un gobierno diverso. Realmente no nos volvimos intocables y no creo que eso fuera muy exagerado. Luego, nuestra comunidad, en términos del conflicto, tenía violencia cotidianamente, la gente estaba siendo asesinada, herida, la gente se movilizó, muchos se volvieron combatientes ellos mismos, y con la introducción del internamiento, muchos jóvenes fueron arrestados e internados. Una hermana mía tenía 17 años de edad y fue la segunda mujer de ser internada en el norte, y fue detenida hasta Kosovo, hasta la época de Kosovo. As well as that, we had lots of protests against internment. Hubo muchas protestas contra este internamiento o detención forzada,
Hubo manifestaciones de mujeres, porque tantos hombres estaban en el conflicto, tantos hombres fueron internados, que las mujeres terminaron a la vanguardia de las protestas contra el internamiento, y eso requirió mucha organización, muchas manifestaciones, marchas, exigencias colectivas. Además, como tanta gente estaba en la cárcel, creo que el 20% de la población de nuestra comunidad estaba en la cárcel. Hicimos encuestas más adelante. El 20% terminó encarcelada por razones políticas durante esta época. Entonces, en la comunidad quedaban las mujeres, y las mujeres fueron las que tenían que ganarse la vida, que visitar las cárceles, y las mujeres tuvieron que criar a los niños también. En esta época el Sinn Féin, y este proceso fue un proceso de 25 años. El Sinn Féin entró a la política en esta época, poco después de la huelga de hambre, y nosotros tuvimos que ofrecer este servicio. Cuando Jerry Adams fue elegido, yo empecé a organizar sus oficinas políticas en su distrito, y lo que encontramos inicialmente eran no solamente problemas sobre a quién habían arrestado, a quién habían disparado, quién estaba en peligro. No, los problemas de la comunidad tenían que ver con que las mujeres no pueden obtener vivienda, que las mujeres no pueden obtener empleo, pero también mujeres que habían padecido de abuso intrafamiliar. Teníamos casos de abuso infantil también, y francamente, como partido político, nosotros no estábamos en la posición de manejar el volumen de reclamos que llegaban a la puerta de la oficina. Entonces lo que hicimos fue una especie de expansión democrática interna, y es que empezamos a trabajar con desarrollo comunitario, y empezamos a trabajar mucho con los temas clave que afectaban a las mujeres. Así que conformamos en esta época el Departamento de Mujeres de Sinn Féin en Belfast Occidental, y empezamos a investigar qué podíamos hacer para atender los problemas de las mujeres, en particular el de la violencia intrafamiliar. Entonces, empezamos a trabajar ayudando a las mujeres a conformar organizaciones de mujeres, y donamos uno de nuestros edificios que utilizábamos antes como oficina del partido político para formar un centro comunitario de mujeres que todavía funciona hoy y todavía ofrece servicios con cuidado de los niños y apoyo a las mujeres que sufren de abuso doméstico, etc. Otra cosa que hicimos que funcionó muy bien es que trabajamos con empoderamiento comunitario, porque era importante para nosotros que nuestra gente participara en temas de vivienda, en las condiciones de la vivienda en la parte occidental de la ciudad, temas que ver con el hecho de que había tanto desempleo y que muchas organizaciones comunitarias se estaban creando para atender estos temas, y eso tuvo mucho que ver con Sinn Féin. Y tengo un título aquí que es West Belfast, la tormenta perfecta. Esto también se aplica a nuestros vecinos protestantes que estaban justo al otro lado de la línea de paz de nuestro barrio, que también tenían esta tormenta perfecta, porque justo en la época en que el conflicto estalló y que el ejército británico entró y ocupó nuestra comunidad y nuestras escuelas, que construyó fortalezas dentro de nuestro barrio, también tuvimos la desindustrialización, es decir, que la gente como mi madre y mi padre, que habían tenido empleos, perdieron sus empleos en las fábricas, en los puertos, en los astilleros, en la industria aeronáutica, etc. Entonces, lo que tuvimos fue una acumulación del impacto del conflicto con el impacto de la crisis social y económica y la pobreza, y por supuesto todos los impactos en salud mental y otros temas. Así que lo que quiero decir es que nuestras comunidades demostraron ser sumamente resilientes. Somos gente muy fuerte, somos gente resistente, somos mujeres muy fuertes, y tuvimos que usar nuestra imaginación, nuestra creatividad, tuvimos que usar la innovación y decir, bien, estamos solas como comunidad, somos una comunidad hermética, somos una comunidad aislada, nos consideran intocables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no hay paz y si la comunidad irlandesa no nos acepta.
¿Qué hacemos entonces? Pues algunas de las cosas que hicimos fueron estas. Cuando cada año sufríamos del internamiento, había muchas revueltas, muchas protestas, y algunos jóvenes siempre terminaban muertos por la policía en esa época, la policía británica. Así que decidimos hacer algo que ustedes hacen muy bien, que es un festival. Entonces trajimos muchísima gente de la comunidad, artistas, poetas, actores, artistas callejeros, y lo que hicimos fue transformar este trauma por una cosa tremendamente positiva que nos dio esta confianza, nos hizo sentir bien. Y cuando creamos el Festival de Belfast Occidental, después de ese momento no perdimos otro muchacho durante las revueltas o las protestas. Y les dije que las mujeres en West Belfast eran muy fuertes porque habían quedado en esta posición de tener que ser cabezas de familia, de defender a sus hijos, de defender sus derechos, etc. Estas eran voces muy fuertes que exigían que las oyeran, y lo que las mujeres decían en esa época era: cuando este conflicto termine, no vamos a volver a las cocinas, ya no vamos a volver a las cocinas. Eso es lo que decía la gente. Yo sé que la cocina es un símbolo poderoso, pero bueno, eso es lo que decíamos. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de que el proceso de paz se implementara y que mejoraran un poco nuestras vidas, sabíamos que no solo las voces de las mujeres, sino las voces de las comunidades tenían que ser oídas durante el proceso de paz y durante el acuerdo del 98. Y quiero recalcar algo muy rápidamente: no esperen hasta que el proceso de paz se les presente, porque siempre hay algo que pueden hacer, y siempre hay algo por lo cual tener esperanza. Y la gente es tremendamente resistente, y la gente va a salir adelante. En nuestro proceso de paz, por ejemplo, cuando nos consideraban como una comunidad con la que nadie debía hablar, con la que nadie podía tener relaciones, tuvimos un evento increíble. Tuvimos una sindicalista, una mujer, Ians McCormick, una mujer fantástica. Ella vino y nos dijo, a través de un proceso de negociación, que el presidente de Irlanda quiere visitar nuestro barrio. Y Mary Robinson, que se fue después alto comisionado para derechos humanos. Entonces, unas mujeres y yo trabajamos tras bambalinas para organizar esta visita, y ella sufrió mucha presión internacional. El gobierno británico ciertamente no quería que ella visitara nuestro barrio, pero ella estaba decidida a venir a West Belfast y a reunirse con nosotras. Y ella sentía que nos estaban subvalorando, que nos estaban ignorando. Y gracias a esa visita y a ese apretón de manos en los libros de historia, en el proceso de paz de Irlanda del Norte, ese fue como el momento decisivo. Y yo estoy muy orgullosa de haber participado en ese evento. Y luego llegó el acuerdo de Viernes Santo. Y solo quiero decir que aquí cometí un error de digitación. Yo quería hablar de derechos y salvaguardas y terminé hablando de tights, que son como medias veladas y salvaguardas. Entonces, pasando al acuerdo del Viernes Santo, Mónica es la verdadera estrella, y desde la perspectiva del Sinn Féin, el Sinn Féin, aquí estamos, estuvieron en negociaciones y ya estaban en negociaciones en 1973 con el gobierno británico, pero esta fue una serie de negociaciones a las cuales en Irlanda estábamos decididos a lograr un avance, porque todas nuestras generaciones habían estado en algún conflicto desde que llegaron los británicos, así que queríamos por fin poner fin a estos conflictos y que este fuera
el acuerdo que terminara finalmente el conflicto. Y lo que dijo Mónica es que había tanta atención en los temas políticos de alto nivel. Y sí, todo esto fue muy importante, que la coalición de mujeres puso el tema de las mujeres sobre la mesa. También tuvimos mujeres negociaciones, Barbara Brendan y otros. Yo creo que no habríamos, yo sé que como partido no habríamos sido el partido de la coalición de las mujeres antes de los acuerdos de Viernes Santo. Entonces, como dijo Mónica, el acuerdo del Viernes Santo fue una señal al derecho de las mujeres a tener participación política y para mí también temas económicos, sociales y culturales, la inclusión social, el desarrollo económico y el avance de las mujeres en la vida pública. Voy a saltarme un par de diapositivas porque quiero decir que en la asamblea de Stormont hubo muchas mujeres. Ahora tenemos 30 mujeres diputadas en la asamblea, 20%, todavía no es suficientemente alto. Pensamos que debería haber cuotas para poder aumentar el número de mujeres, porque en otros procesos de paz, en Ruanda, etcétera, tuvieron 50% de mujeres en el gobierno desde un comienzo. Y cuando uno tiene mujeres en el gobierno, uno tiene una mezcla mucho más saludable para manejar los temas que surgen. Arlene Foster es nuestra primer ministro actualmente y tenemos 4 ministros que son mujeres y 2 líderes de partidos. Pero lo que quiero decir es que la política no se debe dejar a los políticos. Y quiero recalcar este tema. Lo que realmente necesitamos y de lo que quiero hablar es que realmente necesitamos una democracia participativa. A eso le he dedicado décadas de mi vida y el hecho de que las comunidades y los grupos de mujeres y los académicos, incluso arquitectos, tanta gente en nuestra sociedad ha hecho contribuciones tan importantes para lidiar con el conflicto, pero también para construir un proceso de paz. Así que debemos expandir la participación. Y esta es una foto de una mujer fantástica que ustedes conocen ya, Mónica. Y quiero recordarles que justo después del acuerdo del 98, es tan importante que las mujeres además sean visibles, porque las mujeres necesitan modelos, necesitan ejemplos. Y es importante ver que ahí hay mujeres también que están avanzando las agendas de transformación, que en el proceso de paz son líderes de organizaciones. Y esto es muy inspirador para las demás mujeres. Y estas fueron decisiones críticas las que se tomaron ahí. Entonces, Mónica, como líder de la Comisión de Derechos Humanos, hizo un trabajo maravilloso. También como comisionada de policía, como comisionada de víctimas, etcétera. Y nuevamente, después del acuerdo del Viernes Santo, hubo apoyo adicional para grupos de mujeres, no solamente donde yo vengo, en el occidente de la ciudad, sino por todo Belfast. Y yo creo que lo que pueden encontrar de Denise más adelante es que hay una red muy fuerte de mujeres en nuestra ciudad y ese apoyo fue importante para las líderes. Y para mí, desde la perspectiva de la Alianza de West Belfast, nuestra organización, se trataba principalmente de regeneración económica y social de West Belfast. Y para nosotras, la mejor manera, el mejor programa del postconflicto es un empleo, y no solo un empleo, sino una carrera. Entonces, el compromiso de nuestro gobierno era no solamente en West Belfast, sino en el área de Shankill, invertir en empleos. Esto es algo que hicimos en ese momento. Estos son los barrios de los que venimos y era la gente de Shankill y West Belfast trabajando juntos. Nuestra opinión era que tenemos opiniones completamente distintas sobre el tema de la Constitución. Yo soy republicana, yo quiero una Irlanda unida, ellos quieren seguir siendo parte de Gran Bretaña. Sin embargo, lo que tenemos en común es más importante. Entonces dejamos las diferencias de lado y trabajamos juntos en ¿qué? Buena educación para nuestros hijos. Todos queríamos capacitación laboral después del cierre de tantas empresas.
y empleos. Entonces, trabajamos juntos en muchos temas y debo decir que, por ejemplo, trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Comercio, para traer inversión extranjera directa y para traer personas que podían asesorarnos en el desarrollo de pequeñas empresas. Y ahí fue que fundamos el programa de microfinanzas. Me voy a saltar esto también, solo para decir que tenemos un gran enfoque también en el tema de educación para los niños y los jóvenes, recapacitación laboral y creación de empleo. Y al corazón de esto siempre están las mujeres. Dos cosas para concluir, Colleen, y perdón por tomarme tanto tiempo. A nivel comunitario, tuvimos una inmensa inversión para atacar la decadencia urbana y para construir recursos sólidos al corazón de las comunidades que habían sufrido el conflicto. Este es un ejemplo en West Belfast. Es un centro comunitario. Y aquí la mujer a la derecha fue la que recaudó el dinero y la que trabajó con mujeres locales. Y esto es un centro de cuidado infantil, de capacitación laboral para antiguos prisioneros políticos y empleos para antiguos prisioneros políticos. Y ella es mi hermana. Ella fue detenida a los 17 años, como les dije, internada. Y yo creo que su camino es tan ejemplar, porque ella pasó de ser una prisionera, estuvo 4 años en la cárcel, a salir como representante política y luego a reconstruir la comunidad. Y este centro comunitario es maravilloso. Ahora quiero hablar del Consejo de la ciudad de Belfast. Lo que hemos hecho en el Consejo en los últimos años es tratar con la reforma del gobierno local. Debido al conflicto, nuestros consejos no tenían poder porque se les consideraba incapaces de ejercer el poder político. Después del proceso de paz, todo eso cambió. Gente que antes no hablaba, hace 15 años, hace 20 años, no hablaba entre sí. Ahora trabaja juntas como miembros del consejo, como concejales. Tenemos, de hecho, un grupo de mujeres multipartita, mujeres de todos los partidos políticos. Tenemos una agenda, un plan de acción que puedo compartir con cualquiera que lo quiera ver, pero se trata de igualdad de compensación laboral, liderazgo, atacar la violencia contra las mujeres y poner a las mujeres y a las comunidades al centro de la toma de decisiones y también apoyar a las mujeres y a la economía. Es un plan muy amplio, pero en términos de la planeación comunitaria, tenemos ese poder en el Consejo de la ciudad de Belfast y estamos trabajando al nivel de base con grupos de mujeres para asegurarnos de que las necesidades de sus comunidades se reflejen en el programa del Consejo. Y ahora sí es lo último, les prometo que ahora sí voy a parar. Mencioné antes, en cuanto al proceso de paz, que aparte del ejército británico, ciertamente en mi comunidad, la policía, el Royal Ulster Constabulary, se consideraba como combatientes en el conflicto. Y uno de los procesos más transformadores fue precisamente el proceso de reformar la policía para Irlanda del Norte. Pasó de ser una fuerza de seguridad del gobierno a ser realmente un servicio para la comunidad. Y este ha sido nuestro mayor logro. Y vamos a oír de una más adelante. Hemos creado alianzas entre la policía y la comunidad. Yo soy la presidenta de una de estas alianzas y nos hemos concentrado en grupos compuestos de mujeres y hombres que incluyen jóvenes, viejos, y hemos utilizado el poder que tenemos entonces para plantear temas de violencia contra las mujeres. Creo que no me queda mucho tiempo, entonces quiero decir por último que vamos a estar aquí toda la semana, podemos hablar en privado, pero como les dije al comienzo, recibimos mucha ayuda de otras mujeres, como Hillary Clinton, como la presidenta Mary Robinson, como George Mitchell, que aparece aquí, y traje a George Mitchell a West Belfast en su primer día en Irlanda, y recibimos mucho apoyo de él. Esto se trata del apoyo que nosotros hemos dado.
mujeres de todo el mundo, de Ruanda, de Líbano, de Libia, de Siria, etcétera, para compartir nuestra experiencia en el proceso de paz. Entonces, les pido disculpas por demorarme tanto. Como les dije, vamos a estar aquí toda la semana y espero que les haya parecido útil.